vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir de una vez a la palabra. Bueno, acompáñenme al Salmo 56. Voy a leer el versículo 1 y bueno, voy a leer hasta el versículo 11. Salmo 56 dice: Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme y vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé: Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra y te pido que tú bendigas, Señor, tu palabra, Dios, y que tú hoy nos hables, nos enseñes y nos guíes, Dios mío. Llénanos del Espíritu Santo. Habla a nuestro corazón. Háblanos, Señor, a lo profundo de nuestra vida y ayúdanos a entender tu verdad, que podamos comprender tus palabras, porque tus palabras son la verdad. Dios mío, háblame. Y si quieres decirles: Dios mío, háblame. Háblame, Dios mío. Dile con tus palabras: Dios mío, háblame hoy. Enséñame hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy seguimos mirando algunos aspectos o lucecitas de la vida de David y una cosa que vemos de la vida de David es este salmo, y el punto es que primero hay que mirar la introducción. Yo estoy leyendo la NTV, que es la versión como ultramoderna, y en la NTV, en el capítulo 56, este salmo es el Salmo 56, en el versículo 1, allí hay una anotación. La anotación dice: al director del coro, salmo de David, acerca de cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Cántese en la melodía de la paloma en los robles distantes. Bueno, una cosa, en la Reina Valera dice: cántese en la melodía de la paloma silenciosa en lugares muy lejanos. Entonces aquí vemos que hay que cantarse con esa melodía. No sabemos mucho de esas anotaciones introductorias, pero esta anotación introductoria nos da cierta explicación del salmo. Así que el salmo está diciendo que lo compuso David y lo escribió el rey David. ¿Cuándo? Dice: cuando fue capturado en Gat, país de los filisteos. Cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Gat es una ciudad y ciudad filistea enemiga, ciudad semiestado, digamos, y a David lo capturan. Y él está allí, y allí en medio de esas circunstancias tan difíciles, él escribe este salmo, pero llama la atención, dice, con la melodía de la paloma silenciosa en lugares muy distantes. Aquí en esta versión dice: con la melodía de la paloma en los robles muy distantes. Bien, ¿qué pasó en Gat? Bueno, lo que sabemos nosotros de la historia de David en Primera de Samuel, en el capítulo 21 de Primera de Samuel, es que David fue perseguido por el rey. Él era el oficial de
más éxito en la corte del rey. Él era un hombre de Dios, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo había llenado del Espíritu Santo. Un joven valiente, aguerrido, fiel como ninguno a su rey, leal, un hombre de Dios. Todo lo que hacía lo hacía bien y Dios lo respaldaba en todos los combates que iba. Dios iba con él y le daba la victoria. Entonces el rey lo colocó como jefe de un puñado de soldados. Después lo colocó como jefe de 1000. O sea, ya en poco tiempo él iba ascendiendo en su carrera militar, en su carrera política, si lo pudiéramos llamar, porque estaba en la corte del rey y tenía éxito en todo, y todo el mundo amaba a David. Y pues él había matado al gigante, él era el hombre popular, era un joven, pero todo el mundo sabía que Dios estaba con él y que no era casualidad las victorias que él siempre tenía, porque ellos veían que Dios le daba la victoria y lo ayudaba, a un hombre leal, un hombre fiel. Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, el rey cambió de parecer, se llenó de demonios seguramente, pero en la vida práctica se llenó de celos, envidia, y empezó a mirar, dice la Biblia, con malos ojos a David. Y entonces empezó a perseguir a David. Y perseguir a David es que él pensó: David me va a quitar el reino. Un hombre tan exitoso, todo le va bien, aunque es tan pollo y tan joven, pues tiene el favor del pueblo, Dios lo bendice, Dios está con él. Y de un momento para otro sale de palacio David. O sea, sale de palacio, pero no solo sale de palacio, sino que todo lo pierde. Pero no solo que todo lo pierde de un momento a otro, sino que ahora tiene el rey y todo el ejército y todo el reino detrás de él persiguiéndolo para matarlo. Y bueno, él está diciendo: pero ¿yo qué hice? ¿Qué he hecho? Y lo que veíamos, creo que hace 8 días, es que él va y busca en su desespero, y porque están tratando de matarlo, le han hecho ya varios atentados contra su vida. Entonces va y busca oración en la ciudad de los sacerdotes, y cuando él llega ya, ora el sacerdote Alimelech por él, hombres de Dios. Y de repente, cuando él se va a otro lado, él llega la noticia: mataron a todos los sacerdotes con los que tú hablaste, y todo ese pueblo lo asesinó el rey. Todo porque tú llegaste allá. Y cómo que mataron oraron por mí, acabaron de orar por mí y lo mataron. No puede ser, no puede ser. Así que él está muy desesperado, David, y él está en angustia existencial, en crisis emocional, crisis de que lo están persiguiendo. Así que no sé si de alguna manera él está digamos que es un refugio seguro para él, es los alrededores de la ciudad de Gat, ciudades-estado que tienen una gran parte rural en su fuerza, y allá no llegaba el ejército de Saúl, que lo quería matar. Pero seguramente, pasándose de inadvertido, lo descubre. Y le llegan al rey de Gad la noticia: oye, acá hay un muchacho que es uno de los más famosos jefes allá del ejército, es como la nueva promesa de los soldados, y está aquí en Gad. ¿Cómo así? ¿Quién es? Y él haciéndose, me imagino yo, el loco, pues pasándose desapercibido, lo descubre y lo capturan. Y él dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, me quieren matar allá y ahora me quieren matar acá, y no sé a dónde irme. Y lo único que se le ocurre es hacerse el loco. En ese momento había una gran superstición con las personas que tenían problemas de demencia, y no los molestaban, pensaban que estaban poseídos de los demonios o cosas así, y no los molestaban, y en fin, no. Y dijeron: no, este hombre no, quién sabe quién sea. No era tan famoso en ese momento David, es todavía joven, aunque en la corte es exitoso, pero frente a otros países no es conocido. Él pensó que lo podía pasar desapercibido, pero le llegaron algún tiempo después esas voces, lo capturan, y él está en angustia existencial. Ahora, otra que vemos allí es porque dice: cántese con la melodía de la paloma en los robles muy distantes. En la versión Reina Valera: con la melodía de la paloma silenciosa en lugares muy lejanos.
porque seguramente el salmo anterior hacía parte de este salmo, y el salmo anterior es el Salmo 55, el anterior del 56 es el 55, y ese es un gran descubrimiento. Y en ese salmo encontramos que habla de la paloma silenciosa en lugares muy distantes. Y el versículo 5 del 55 dice así: el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía, lejos de toda esta furiosa tormenta de odio. Aquí yo veo esa palabra odio en la Reina Valera Nuestra, dice: de toda esa tormenta y esas borrascas que me persiguen, estaría yo viviendo lejos. En el versículo 6 dice que él está cargado de problemas, y por eso se canta con la melodía de la paloma silenciosa en lugares muy lejanos, porque él está deseando ser una paloma que vuela lejos de las borrascas y las tormentas. Dice: me iría al desierto. El desierto no solamente es el desierto de arena, simplemente el desierto es un lugar de soledad, lejos, donde nadie me vea y donde no escucha a nadie más de problemas, de mis enemigos, de los que quieren matarme, de todo lo que está sucediendo. No sé qué va a pasar con mi vida. Dice: estoy temblando de miedo, el terror se ha apoderado de mí. Es lo que está diciendo el Salmo 55. El corazón se me sale del pecho, me asalta el terror de la muerte. Versículo 4: el miedo y el temblor me abruman, no puedo dejar de temblar. Bueno, eso le pasa a uno cuando está en una tormenta con mucho frío, pero no puedo dejar de temblar, es más por todos sus problemas. Ya ha tenido varios atentados contra su vida, ya ha perdido su hogar, su esposa, todo, y él está como salió de su país huyendo. Matan a los amigos de él solo por hablar con él. Pero no sé si a veces llegan esos momentos en la vida, no solamente que uno tiene una buena carrera, una buena proyección, unas buenas expectativas, va ascendiendo como palma de coco, y de repente cae como el coco. El jefe lo echa, no solo lo echa, ahora quieres arruinarlo, lo persigue por todos lados, lo persigue todo el mundo, y uno dice: ¿qué hago? Quisiera ser esa paloma. Bueno, esa paloma es la que él está diciendo: cántese con la melodía de la paloma silenciosa en lugares muy distantes. Y él dice: quiero ser como esa paloma. Y lo que vemos aquí es que llegan momentos en que la Biblia los llama los días malos, y llegarán para todo el mundo. Son momentos en donde vemos que todo se hunde, como le pasó a David. Todo empezó a derrumbarse, y el único problema es que no hay ninguna explicación. O sea, no hay explicación. Yo creo que David decía: soy el hombre más leal al rey, soy el más leal al reino, hombre más leal que yo no lo hay. He servido a este rey con mi vida, he arriesgado mi vida por este rey, por el reino, por la causa de Dios. Soy un hombre de Dios, creo en Dios. ¿Qué he hecho? ¿A quién he robado? No he estafado, no he hecho nada malo. He arriesgado mi vida en tantas ocasiones, y así me pagan. ¿Cómo es posible esto? Y esto es lo que es inexplicable. Lo inexplicable es por qué vienen las desgracias cuando alguien está haciendo las cosas bien, o por qué vienen los problemas cuando alguien de pronto es inocente. Y bueno, ahí es donde empiezan a saltarle pensamientos y no sé, tenemos como unas opciones. Una es la conmiseración, la autolástima, y la autolástima es, no sé, dejarme llevar por los pensamientos de depresión y de rabia, porque ese es el otro punto. No solo la opción primera es la conmiseración, autolástima, sino la segunda es la
el resentimiento, y empieza uno a decir, no sé, en el caso de David hubiera podido ser mugroso rey, malvado rey, degenerado rey, endemoniado rey, porque sí era cierto, el hombre estaba endemoniado, degenerado, vago, asesino, de todo. Pero yo no veo a David en esas, ¿no? Pero era una opción, llenarse uno cada vez más, tanto que le he servido, tanto que le ayudé, arriesgué mi vida, lo he entregado todo por ese rey y así me paga. Y eso se llama acrecentar la autolástima. Yo creo que en estos tiempos modernos la podemos hacer mejor, acrecentar nuestra autolástima poniendo canciones de despecho y canciones de tristeza y de que no, pobrecito yo, tanto que le ayudé, y uno llore y llore a lágrima tendida y se ayuda uno. Me decía una señora, yo me ayudaba, me miraba al espejo y casi me veía llorando y me ponía a llorar más de mirarme al espejo y lloraba, desgraciado ese esposo, y bueno, ella brava, y bueno, es como acrecentar ese dolor, y el peligro es que uno se va quedando allí, o se va a quedar en una depresión, o se va a convertir en una persona resentida, amargada, llena de quejas, y la bendición de Dios no la va a ver. El punto es que es inexplicable. Acá las quejas y el resentimiento no solamente es contra el mugroso. Yo no me recuerdo cómo es el de la canción esa de Paquita, la del barrio, pero dice unas palabras horribles. Dice que cuadrúpedo, bueno, no sé qué animal rastrero dice, pero dice muchos animales roedores como raros. Pero y uno dice, no solamente es contra el susodicho, ese vago traidor y mentiroso, sino el resentimiento es contra todo el mundo, empezando contra Dios. Y uno puede resentirse contra Dios. ¿Por qué ocurre estas cosas? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no? Si yo ¿qué he hecho de malo? ¿O Dios me está castigando y es malo? O puedo llegar a la conclusión, o Dios no existe. No existe porque no es posible. ¿Dónde está? Y entonces me puedo llenar de rabia. Increíblemente esto le puede pasar a un creyente también, y a un creyente puede llegar a esos momentos de crisis existencial. Ahí estaba viendo en los anuncios dando gracias al retiro de los hombres, y no sé cuántos hombres fueron al retiro. Si fueron algunos hombres al retiro, bueno, algunos fuimos, muy bien. Y en una de las primeras charlas del pastor Kyle, él nos comentaba una situación de su crisis existencial. Siendo él un creyente joven, bello, terminando su carrera para pastor, o sea, él hizo sus estudios teológicos, y de 20 años estaba en la primera banca de la iglesia, porque su papá era el pastor. Su papá llevaba 2 años nombrado de pastor en una de las iglesias más relevantes de los Estados Unidos, de las más importantes del mundo, de la iglesia Foursquare, de nuestra iglesia cuadrangular de más de 10,000 personas. Y él es el hijo del pastor. Él es el hijo del pastor de una iglesia tan renombrada, en fin. Y él está escuchando la prédica del pastor, y de pronto termina él, y el pastor, o sea, el papá de él, hace un movimiento como un tic nervioso, como y enseguida trata de caerse, y él enseguida corre, está en la primera banca y lo agarra y no lo deja caer. Y él le pregunta, papá, ¿estás bien? Y el papá le dice, no estoy bien. Y entonces lo sacan rápido, vienen rápido otras personas y lo sacan por una puerta que hay atrás del auditorio, y allá lo sientan. Y papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y él habla por 1 minuto y muere frente a su hijo, muere con su hijo. Y él dice, yo soy el hijo del pastor, yo lo veo, y yo subo rápido las escaleras, lo agarro y le digo, papá, y me dice, no me siento bien, no sé qué me pasa. Y le dio una embolia cerebral, un accidente, y fallece en el Señor, fallece
No sé, él decía así, Dios lo llamó en un minuto. Pero así como Dios lo llamó y entendimos que esa era la voluntad de Dios y Dios tenía eso para él y bueno, un hombre de Dios, un hombre bueno, un pastor. La crisis quedó para él porque él es un creyente joven, él quiere ser pastor y ahora su padre fallece ante sus ojos y está en la iglesia y él dice: no puede ser, no puede ser, o Dios no existe, o no es bueno, o no me oye, no me quiere, porque él dice que él oraba y oraba en esos minutos allí y oraba y enseguida llamaron a muchas iglesias del mundo, una iglesia tan reconocida y en pocos minutos miles de personas en el mundo se encadenaron a orar, pero pues cuando ya le dijeron no oren más, ya falleció el pastor. Pero luego Dios no escucha nuestras oraciones, luego Dios no me escucha. ¿Dónde está Dios? Y él cuenta que tuvo una crisis existencial. Y la crisis existencial llega a todos: ateos, no ateos, blancos, amarillos, gordos, flacos. A todos nos llega la crisis porque nos llegan los días difíciles. Hace parte de la vida. Los momentos difíciles, oscuros. La Biblia dice: un día pasaré y tendré que caminar, dice el Salmo 84, por el valle de las lágrimas. Pero creemos, el Salmo 84 dice: cuando yo pase por ese valle de las lágrimas, tú lo cambiarás en una fuente de bendición. Como cuando la lluvia riega los estanques, iremos dice allá, de victoria en victoria, de bendición en bendición, y veremos a Dios en Sión. Pero tendremos que pasar por ese valle de lágrimas y lo vimos siempre. Lo vimos en Jesús. Jesús no pecó, pero pasó por un valle de lágrimas. Lo vemos desde Job. Job, que le dijo a su mujer: recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que rasgó sus vestidos del dolor tan brutal que estaba teniendo, de todas las noticias tan espantosas que estaba recibiendo. Y dice que Job hizo algo asombroso. Cuando escuchó eso, él dijo esas palabras: Dios dio, Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Bendito sea el nombre del Señor. Y hizo algo muy asombroso: rasgó sus vestidos en señal de dolor, se echó tierra en la cabeza, se postró en el piso y con la cabeza en el piso adoró a Dios. Terrible, doloroso, no lo entendemos, pero eso fue lo que hizo Job. Así que lo que no sabemos es por qué ocurren esas situaciones, por qué le ocurren cosas malas a personas que no son culpables. David no era culpable. David no ha hecho nada malo. David ha sido un hombre leal a su rey Saúl. David ha hecho bien, ha creído en Dios, ha arriesgado su vida por Dios, ha sido un hombre de fe, ha hablado de Dios al mundo, ha enseñado a cantar a la gente porque él es un adorador. Él toca el arpa, él canta en el coro allá de su iglesia. Él es un adorador, pero él es un guerrero y todo el mundo sabe que ese hombre es de Dios, y le llegaron todas las desgracias en un día. ¿Por qué? Así que seguramente David tiene muchas preguntas y la respuesta a ese por qué es: no lo sabemos. No hay explicación. ¿Por qué viene el día malo? No hay explicación. ¿Por qué pueden pasarnos desgracias? No hay explicación. ¿Por qué tenemos que pasar por el dolor? No hay explicación. Hace parte de la experiencia humana. Seguramente no era el plan original cuando Dios hizo el Edén. Seguramente tiene que ver con el pecado de este mundo. Pero pasaremos por ese valle de lágrimas porque eso hace parte de nuestra experiencia. Lo que sí sabemos, número uno, es
que todos vamos a pasar por el valle de lágrimas. Primero, eso sí lo sabemos. Número 2, en ese momento del valle de las lágrimas seremos asaltados por el enemigo. Salmo 18:18 dice: me asaltaron mis enemigos en el día de mi quebranto. Efesios 6:13 dice que va a venir el día malo y que debemos resistir. O sea, sí sabemos que va a llegar una etapa de nuestra vida, tarde que temprano, y no solo una etapa, seguramente varios momentos. Y lo que sí sabemos es que el enemigo se aprovecha de esas situaciones, porque el enemigo no solamente es tramposo, sino que es aprovechado. O sea, aprovechado es que cuando lo vea uno mal y tuntuneto, ahí sí viene con todo a darle por la mula a uno. Increíble, es un aprovechado. Y eso es lo que siempre vamos a ver nosotros, que el enemigo quebranta de esa manera. Así quebrantó a Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba haciendo un ayuno y a los 40 días, en el día que tenía más estaba más débil Jesús, el enemigo vino y el diablo empezó a tentarlo. Así es, siempre viene en el día de tu debilidad. Así que eso también sabemos. ¿Cómo lo ataca a uno el enemigo? En el día de tu postración, de tu crisis existencial, de tu dolor, con pensamientos de desgracia, pensamientos de muchas cosas, y te va a tratar de sumergir, no solo culpabilizándose, sino tratando de culpabilizar a los demás para que tú te llenes de rabia, te llenes de ira y te sumerjas cada vez más en la depresión. Y puede uno quedarse hablando con el enemigo. Increíblemente, el enemigo habla al pensamiento. Hay pensamientos diabólicos. Pensamientos diabólicos es: nunca voy a salir de esto. Eso es un pensamiento diabólico, diseñado para que yo me siga hundiendo en la desesperación. Nunca voy a salir, nunca me voy a hundir. Y sigo yo acrecentando eso. Es como si yo estuviera conversando con un pajarraco negro aquí en el hombro y sigo hablando y hablando y hablando. ¿Por qué hablas con el diablo? ¿Por qué hablas con el diablo? Pero a veces como que nos gusta hablar con el diablo y acrecentar el dolor y la herida, y decir: no hay ayuda, no hay salvación, no, y empieza uno a hundirse. Pero ese es el punto. Así que número 3, también sabemos, número 3, que lo que Dios va a hacer es acompañarme. Eso sí sé, que Dios me va a acompañar, aunque no lo vea. Y Él, aún en medio de mi dolor, y no sé si me hago entender, aún en medio de mi crisis de creer, aún en medio de mis pataletas y mi desespero, y aún en medio de mis groserías, y aún en medio de cómo yo me sienta y lo que diga, Dios está allí, esperando ¿qué? A que finalmente yo me rinda. Y eso es lo que Dios va a estar esperando. Él va a entender mi dolor. Es como cuando un padre entiende a un hijo que está tirando al piso y se tira y se revuelca y se jala el pelo y le sale babasa y pone los ojos así en blanco y de todo, y bueno, ya uno espera que se tranquilice y ya. Pero el punto es que puede que no lo hagamos y que no nos rindamos. Lo que sí sabemos es que Dios va a estar esperando hasta que deje mi amargura, resentimiento, rebeldía, veneno, rabia, sea contra Dios. Mire, Dios no es inseguro. Yo le puedo decir: estoy bravo, Señor, no entiendo por qué. Díselo, habla. Y es lo que nos va a enseñar David ahora, qué fue lo que hizo. Pero el punto es que yo veo es que llegará un momento en que Dios va a esperar. Y hay un momento en la Biblia en que Dios se va si yo no quiero, porque Él acepta mi voluntad. Si yo sigo
no sé cómo llamarlo, de grosero con Dios, de marrano, de rebelde con causa y sin causa, y me sigo y sigo, pues llega un punto en que, bueno, o sea, el punto es que hay opciones allí, ¿no? Opciones A, me caigo en una depresión profunda, problemas psiquiátricos. Opción B, buscar un sustituto inmediato del dolor, que hay muchos sustitutos: pecados, placeres rápidos, drogas, adicciones, en fin. Y sí, claro, puede paladear, y ya va sacando escayo, pero se alejó de Dios y Dios lo deja, se va. Y se va. De pronto no se mató, no se suicidó, hasta salió de la angustia, pero se endureció frente a Dios y espiritualmente murió. Y eso también puede ocurrir. Así que lo que Dios está esperando es que finalmente en esa crisis me vuelva a Él, y como que deje de ser rebelde. No insista en su rebeldía. La única solución en esos momentos, y siempre que lo vamos a encontrar en los salmos, es confiar en Dios. No es fácil. Acompáñame otra vez a los versículos centrales que tenemos. Son el capítulo 56, Salmo 56, versículo 3 y 4. Dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Confiar en Dios, dice, por lo que ha prometido, y alabarlo por lo que ha prometido. Y él repite que es poner la confianza en Dios, en lo que Él ha prometido. En el versículo 10 dice: alabo a Dios por lo que ha prometido. Versículo 10: sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. Y es como él repitiéndose y repitiéndose en esa lucha, porque es una guerra espiritual real. Esa crisis es una lucha. Llegaron las circunstancias adversas. Estoy pasando por el valle de la aflicción. El enemigo vino como tramposo y cobarde a atacarme en el momento de mi mayor indefensión. Y acá está el enemigo tratando de hundirme, y yo tengo que hacer una lucha de decir: yo confío en lo que Dios ha prometido. No es fácil, porque lo que Dios ha prometido es una promesa, y las promesas no se ven hoy. Son promesas, promesas que se van a ver en el futuro. Pero la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no veo. No tengo ahora la convicción de lo que no veo, no lo puedo ver. La promesa simplemente es la creo que va a aparecer en el futuro. Pero es esa lucha existencial en donde yo digo: creo que esto es lo que Dios dice y va a ocurrir, y lo creo. Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer eso. Eso, aunque no lo vea, porque no lo ve uno, porque uno en ese momento está como un túnel oscuro. Uno no sabe dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es allá y dónde es atrás. No sabe. Lo único que uno tiene es la palabra, que es una lámpara, que es una lumbrera, y de ahí es lo único que me puedo agarrar. Es una promesa, es una promesa. No la veo ahora, no veo cómo se va a realizar, no veo cuándo va a llegar la solución, no hay cuándo. Solo le creo que Dios lo que dice lo va a cumplir. ¿Cuándo? No sé cuándo lo va a hacer. ¿Cómo me va a sacar de este hoyo? No sé cómo, pero hay promesas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué nos está enseñando David? Bueno, David nos enseña muchas cosas. Yo lo que veo cuando él está escribiendo eso es que él es un hombre que lee su palabra y que ha escuchado y leído y subrayado promesas de Dios que ha encontrado en su palabra. Aunque es un hombre guerrero, aunque es un genio militar, aunque es un hombre de Dios joven, exitoso,
con muchas ocupaciones, tiene tiempo, ha tenido tiempo para estar en el lugar a solas con Dios. Y es un hombre que ha escuchado las promesas, la voz de Dios. Y él conoce a Dios, él lo conoce. Así que él dice: lo único que tengo es esas promesas. Es que no veo nada, no veo cuándo me va a sacar. Este rey me va a matar, no sé si voy a vivir, no sé, me van a matar a mi familia, ¿qué hago? No tengo plata, mañana tendré plata, no sé. Lo único que sé es lo que Dios me ha prometido. Fácil no es, porque nosotros como que estamos muy diseñados para creer en lo que vemos y tocamos y tenemos. Pero cuando no lo tengo y no lo veo y no sé cómo, me paralizo. Ahí es cuando yo tengo que poner mi confianza en Dios y aprender a ejercitar mi fe. La palabra fe es confiar en Dios. Esa es la palabra fe. Es una promesa, aunque no sea ni cuándo ni cómo, pero lo único que sé es que Dios no miente. Lo número 2 que yo debo hacer, de acuerdo al Salmo 56, versículo 8, dice versículo 8: tú llevas la cuenta de todas mis angustias, has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Y bueno, lo leía también en la Reina Valera, y dice que el clamor de Dios, sus lágrimas están ante su presencia. Así que hay que aprender a llorar a los pies de Dios. No lloramos frente a la gente, no lloramos frente a los demás, lloramos ante Dios. Y yo no sé usted, pero si alguien es creyente, de verdad creyente, y se ha encontrado con el Dios de Jacob y le ha entregado su vida a Jesucristo, hay algo que Dios empieza a transformar, y es la dureza de nuestro corazón. Y empieza a volverse uno sensible. No sé por qué, pero a veces uno se vuelve medio llorón con Dios. Y aprende uno a inclinarse ante Dios, a inclinar su cabeza y a decir: no es como yo quiera. Jesús lo dijo: Señor, que no se haga como yo, como tú, Señor. Si quieres, pasa esta copa, pero no. Y lo dijo en Juan capítulo 12. ¿He de decir que pase de mí esta copa y que no glorifique su nombre? No, Señor, glorifica tu nombre por encima aún de mi vida. Glorifica tu nombre, dijo Jesús. Y bueno, pero el punto es aprender a llorar, a inclinarse, aprender a postrarse como lo hizo Job, aprender a poner mi cabeza en la tierra y aprender a decir: Dios, no sé por qué sucede esto, pero tú eres Dios y tú eres el dueño de mi vida. Punto final. Tú eres Dios y yo te doy honor. No sé qué va a pasar conmigo, estoy en tus manos. Sálvame, ayúdame, me inclino ante ti, me rindo, Dios mío, ayúdame. Y ese es el momento de llorar. Seguramente en la Biblia, de gemir, de clamar, de suplicar, de implorar, de aprender a gemir, de como, no sé, a veces en la Biblia dice que las palomas también gimen, y aprender a gemir o a llorar ante Dios y a suplicar su socorro, a suplicar su ayuda, y a ver que hay un Dios salvador. Ese es Jesucristo, su nombre el Salvador, Jesucristo el que salva. Y solo podemos conocerlo allí, cuando todo lo demás desaparece, cuando ya no tengo a quién acudir, cuando no hay nada. Él es el Salvador, y Él te va a demostrar que Él es real, que Él es el único, dice la Biblia, el único Salvador. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro Salvador. Él es el Salvador. Y tendré que enfrentarme con esa dura realidad, que solo Dios es el Salvador. O lo acepto o me muero, es que no hay otra. Y en eso es cuando
las circunstancias, ni siquiera Dios manda las circunstancias. Yo no creo que Dios mande esas circunstancias. A veces uno se gana esas circunstancias por necio, por cabecidura. Se mete uno en lugares o en cosas que no debió. Ya está después uno chillando. Bueno, no importa. Dios va a escuchar ese clamor, Dios va a escuchar ese gemido. Y en este caso que vemos es que David no había hecho nada malo, pero está pasando por una circunstancia. Así que hay que aprender a llorar. Dios tiene registrado, versículo 8: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco y has registrado cada una de ellas en su libro. O sea, a Dios le duele lo que a ti te está doliendo. Dios cuenta tus lágrimas. Tú no has contado tus propias lágrimas. Dios lleva el registro de ellas, de todos los días que has llorado, los momentos duros de tu vida. Él los cuenta y sabe de tu dolor. Pero Él está esperando que yo finalmente me incline. Y ya, no entendemos muchas cosas, pero sí sabemos lo que hizo David. Aprendió a llorar ante Dios, aprendió a gemir, a clamar. Y número 3, aprendió a luchar por confiar en Dios, porque no es fácil confiar en Dios en esos momentos. No es fácil, es una lucha. Y por eso Él tiene que repetirse 2 veces. Capítulo 56, versículo 3: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Versículo 3: alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y vuelve a repetirlo más adelante en el versículo 10: alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué he de tener miedo? ¿Por qué? Es como diciéndose a sí mismo, yo confío en su palabra, yo confío. Danilo, sigue creyendo, no desistas. Y es una lucha contra uno mismo. La Biblia dice en Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuando Jacob luchó contra el ángel, él estaba en una crisis existencial. Y a veces tenemos esas luchas espirituales. Decido confiar, pero hay parte de mi mente que no quiere. Pero yo obligo a mi mente a confiar. Hay palabras, Dios me ha dicho esta palabra para no sé qué crisis es, tus hijos, la economía. Hay palabras, Dios me lo ha dicho, lo vuelvo. Por eso es tan bueno escribirlas. La Biblia dice: escríbelas en los dinteles de tus puertas, en las paredes de tu casa. Escribe la palabra, porque yo tengo que obligarme a mí mismo a leerlas, a volverlas a leer, a creerlas. Me obligo a mí mismo. Es una lucha contra mí y contra Satanás. Y David aprendió a confiar luchando en esas crisis tan brutales que él vivió. El versículo 22 en el capítulo 55, que es el capítulo de la paloma silenciosa de Salmos, y versículo 22 dice: entrégale tus cargas al Señor, Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Podemos leerlo entre todos? 1, 2, 3. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Entregar las cargas de Dios es aprender a suplicar por su ayuda y a soltar todo en sus manos. Y eso no sé si ya lo has podido hacer en muchas otras ocasiones, de muchas circunstancias adversas, pero aprende uno a descargar toda esa angustia y sale uno livianito. Y lo increíble, las circunstancias siguen igual, pero espiritualmente uno sabe, porque sabe que Dios va a empezar a mover su mano. Y empieza uno después a ver los milagros de Dios, porque así operan los milagros. Pero primero la guerra se gana en el mundo espiritual, y después de esa angustia seguramente tendré que ayunar, orar, patalear ante Dios,
seguir gimiendo, escribir promesas, repetírmelas a mí. Y por fin entiendo que pude soltar esa carga. Y Dios, que se haga tu voluntad, que se haga. Si he de morir, que muera. O sea, ya, estoy en tus manos, Dios. Tú harás, y estoy convencido que tú vas a hacer. Y empieza uno, después cuando uno se levanta con esa fuerza, que es algo sobrenatural, a ver que Dios empieza a cambiar todas las cosas, porque Dios es un Dios de milagros. Pero esto es lo que nos está enseñando David, este hombre de Dios. Y número 5, lo único que tú tienes que saber, lo único que tienes que saber en esos momentos, estamos en el capítulo 56, Salmo 56, 9. Estamos leyendo el Salmo 56. En el versículo 9, solamente una cosa hay que saber. ¿Qué dice el versículo 9? Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé: Dios está de mi lado. Una cosa sé: Dios está de mi lado. La Biblia dice amén, sí, Dios está de mi lado. En Isaías la Biblia dice que cuando pases por el agua no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo. No es que no vayas a pasar por las aguas, no es que no vayas a pasar por el fuego. Cuando pases, Dios estará allí a tu lado, a tu lado. Y por eso hay una canción tan bella que hicieron los cantantes de Hillsong, que dijo: cuando estaban esos 3 muchachos en el horno de fuego, uno más estaba allí en ese horno de fuego. Uno más estaba allí. Ahí estaba Dios. El rey dijo: diga alguien con la cara de los dioses, ¿quién es ese? Uno más estaba allí. Ese es Jesucristo. Ahí estaba. Y no permitió en esa llama que se quemaran. Dios los salvó. Y eso es lo que pasa. Algo tengo que entender, aún en medio de este dolor, tragedia, aflicción, frustración, lo que sea, pérdida, Dios está conmigo. No sé por qué ocurre, no sé por qué. Dios tendrá un propósito, pero sé y entiendo que Él está conmigo. Y es lo que me va a sacar a mí para que yo pueda ver sus milagros. En el salmo siguiente, en el Salmo 57, versículo 2, dice: clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. No entendemos a ciencia cierta su propósito, pero clamo a Dios, suplico, gimo, lloro, y finalmente digo: Señor, cumple tu propósito en mí. Y Él lo va a cumplir. Y finalmente, en medio de ese dolor, decía el pastor Kyle, que es como cuando alguien está pintando un cuadro, y que si uno es el lienzo, uno dice: no, qué pintura tan fea, ese es un manchón, otro manchón, no, otro manchón, no, mi vida está llena de manchones, no, mi vida es un desastre, todo es un desastre. Pero que cuando pasa el tiempo y uno lo mira en perspectiva desde lejos, uno dice: no, finalmente no eran manchones. Ese dolor hizo una obra de arte espectacular. Y finalmente pudimos entender, hubo un propósito. En el momento de la angustia no lo entendía, pero sí hay propósito, y que Dios cumpla su propósito en mí. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9, dice la Biblia que Pablo estuvo en una circunstancia pero tan adversa en su vida. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9, que él pensó que no iba a salir con vida. Dice: esta circunstancia y esta dificultad sobrepasaron nuestras fuerzas. Sobrepasaron. Ya pensamos, no sobrevivimos. Esto está por encima de nuestra capacidad aún. Pero dice allí en el versículo 8, dice: amados, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguante, más allá. Hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar
solo en Dios, quien resucita de los muertos. Aprendí a confiar solo en Dios, que resucita de los muertos. Esto fue lo que aprendió David. Aprendió David en su vida. Aprendió David a ver un Dios de milagros. Aprendió David a ver un Dios que en las circunstancias más inexplicables empieza a hacer cosas maravillosas. Y vio la victoria, la vio miles de veces, pero miles de veces le vio la cara a la muerte, cara a cara. Y bueno, qué ejemplo, muchos de los salmos, todos los salmos prácticamente. Y yo quiero terminar con algunos salmos porque nos quedaríamos leyendo todos los salmos, pero mira cómo terminan todos los salmos. Aún el salmo que estamos leyendo termina con estas palabras. Si quieres cerrar los ojos, yo quiero leerte cómo termina este salmo. Y dice: después de todo ese sufrimiento que él está contando, porque él está en Gat, él está pensando, me van a matar aquí en este país, finalmente él termina diciendo: me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios. En tu luz puedo caminar, tu luz que me da la vida. Dice el Salmo 59:16: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque tú has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. En el día de mi angustia fuiste mi amparo, fuiste mi refugio. Dice el Salmo 34: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Dice el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una peña, enderezó mis pasos y a medida que yo caminaba me estabilizó. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a mi Dios. Verán esto muchos y temerán y podrán confiar en el Señor. Él me sacó del pozo de la desesperación. Cuando clamé, pacientemente lo esperé. Pacientemente es Dios quien escucha mi clamor. Mas yo en ti confío, oh Señor, y digo: tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Y si quieres tú decirle, no sé si hay alguien aquí que en este momento está pasando por una circunstancia de dolor en este momento, y si quieres levantar tu mano y mostrársela al Señor en este momento, porque todos hemos pasado por circunstancias de dolor, pero puedes levantarle tu mano al Señor. Algo inexplicable, no hay explicación, no entendemos, no sabemos qué hacer. Dijo un día: no sabemos qué hacer, Dios, no sé qué hacer. Dijo el rey Josafat: no sé qué hacer ante estos enemigos que vienen, no sé para dónde coger. Puede decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti, quiero confiar en ti. Señor, sálvame. Señor, escucha mi clamor. No dejes que me hunda, Señor, en las profundas aguas. No dejes, Señor amado, que mi alma sea llevada por el enemigo. No me dejes, Señor, en vergüenza. Quiero confiar en ti. Dame las fuerzas para confiar en ti. Hoy proclamo que tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Yo creo
Dice el Salmo 37, la salvación de los justos es del Señor. Él es su fortaleza en el día de la angustia. Él los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Señor, yo quiero esperar en ti. Quiero ver tu ayuda, quiero ver tu gloria. Sálvame, sálvame, ayúdame. Clamo al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza. Clamo a ti, Señor, y gimo como el ciervo brama por las aguas. Por ti, Señor, clama mi alma. Sálvame, Señor. Imploro tu ayuda, la roca de mi salvación. No dejes que me hunda. No dejes, Señor. Dios mío, rescátame, Dios, de las fauces de mis enemigos, Señor. Rescátame de la muerte. Rescátame, Señor, el Dios de mi vida. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro tu misericordia. Y si quieres tú orar al Señor y decirle: Señor, yo coloco en ti mi confianza. Tú eres el que sostienes mi vida. Y en medio de este camino de la vida, cuando pase por el valle de las lágrimas, conviértelo en fuente de bendición, como cuando la lluvia llena los estanques. Que yo pueda ir de poder en poder, de victoria en victoria, y que yo pueda ver a Dios en Sion. Transforma mi vida, cámbiame. Quiero conocerte cada día más, ver tus milagros, tus maravillas. Eres un Dios de milagros, un Dios que cambia las cosas, un Dios que levanta al débil, un Dios que bendice al huérfano, un Dios que ampara a la que ha quedado sola, a la viuda. Eres padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Sálvame, Dios mío, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Tú eres bueno, Señor. Al débil levantas. Tú eres bueno. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, y tan lleno de piedad.
eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Mis labios. Señor, yo te doy gracias por tu misericordia. Declaro el Espíritu Santo que desciende y me llena. Lléname de tu presencia, Dios. Lléname más, Señor. Lléname de tu presencia, Dios bueno. Unge mi vida. Unge mi vida. Y en el nombre de Jesús te bendigo. Te bendigo con paz. Te bendigo con fe, con la capacidad de creer en las promesas de Dios. Te bendigo con ojos para ver a Dios a tu lado y con oídos para escuchar las promesas que Dios te quiere hablar. Deja que Dios hable a tu vida, permítele hablar. Escucha su voz, que puedas escucharlo en las mañanas, que puedas escucharlo en las madrugadas, leyendo tu Biblia, llorando ante tu Creador, que puedas contemplar el rostro de Dios y seas transformado en su belleza, en su hermosura. Te bendigo con fe, te bendigo con el Espíritu Santo, te bendigo con belleza, te bendigo con humildad, te bendigo con la fe que te va a sostener en esos momentos. Guerrero de Dios, guerrera de Dios, verás las promesas cumplidas de un Dios que no miente, un Dios que bendice, un Dios que levanta, que saca prosperidad al cautivo, que hace habitar en familia a los desamparados. Te bendigo con la presencia poderosa y temible de nuestro Dios, y declaro que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor, tú eres bueno y creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu verdad, en tus promesas. Tus promesas me bastan. Estoy en tus manos. Puedes decirle al Señor: Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Dios mío. Estoy en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Mi destino está en tus manos. Mi familia, mi provisión. Estoy en tus manos y estoy creyendo en ti, en tu verdad, en tu existencia, en tu amor. Dios mío, levántame. Estoy en tus manos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.